Estudio Bíblico, el arte de servir. Suscríbete y sigue este curso, lección por lección, para entender más el plan de Dios, en la vida de cada uno de los creyentes y nuevos creyentes en la fe de Cristo Jesús. Iniciemos. Lección 14. El primer viaje misionero de Pablo. Texto. Hechos 13, 4, 52. 14, 1, 28. El primer viaje misionero. Antioquía fue el punto de partida de los 3 viajes misioneros de Pablo. Después que Dios habló a la iglesia, Bernabé y Saulo salieron en el primer viaje misionero. Decidieron llevar a Juan Marcos, quien no había de acompañarles por mucho tiempo. Se debe notar que a comienzos del viaje, los dos eran Bernabé y Saulo, pero no tardaron mucho tiempo en llegar a ser Pablo y Bernabé. En otras palabras, Pablo llegó a ser el jefe reconocido. El nombre Saulo fue cambiado a Pablo. Hechos 13, 9. Pablo quiere decir pequeño. Es la opinión del escritor que Pablo mismo tomó este nombre por su espíritu maravilloso de humildad. Él se consideró menos que el más pequeño de todos unos santos. Efesios 3, 8. Consideremos un breve resumen de sus recorridos en el primer viaje misionero. 1. Salieron de Antioquía, viajando por el río Orontes al puerto de Seleucia. 2. Zarparon de Seleucia y cruzaron el mar Mediterráneo hacia la isla de Chipre. Esta isla es 225 kilómetros de largo y 80 kilómetros de ancho. Está a 96 kilómetros al oeste de Siria, y en aquel entonces estaba densamente poblada. Bernabé había vivido de niño en Chipre. 3. La primera escala fue Salamina, en la orilla oriental de la isla, donde encontraron una sinagoga judía. 4. Cruzando Chipre desde el este hacia el oeste, predicando mientras viajaban, llegaron a Pafos, la capital de la isla, donde habitaba el procónsul. En esta ciudad había un altar de Venus donde adoraba la gente. Fue aquí que un mago, falso profeta, un judío llamado Bar Jesús, trató de apartar al procónsul de la fe, y por lo tanto fue cegado por Pablo. 5. Partiendo de Chipre, navegaron al noroeste una distancia de 281 kilómetros hasta llegar a la provincia de Panfilia. Pasando el puerto de Atalia sin hacer escalas, desembarcaron en Perga, a 12 kilómetros del mar. Aquí habitaban griegos que adoraban a la diosa Diana. Fue aquí que Juan Marcos dejó a Bernabé y a Pablo y se regresó. 6. Antioquía en Pisidia era el próximo campo de la obra. La Biblia indica que Pablo predicó en la sinagoga. Aquí se estableció una iglesia, pero los judíos desterraron a los hermanos. 7. 90 kilómetros al este de Antioquía estaba una ciudad grande, Iconio, donde Pablo predicó en la sinagoga. Muchos creyeron, pero nuevamente los apóstoles tuvieron que huir. 8. 28 kilómetros al sudoeste de Iconio estaba la ciudad de Listra, una ciudad llena de paganos supersticiosos. Aquí Pablo sanó a un hombre cojo de nacimiento. A causa de este milagro, la gente trataba de ofrecer sacrificios a los apóstoles, creyendo que eran Mercurio y Júpiter. Tan pronto como Pablo y Bernabé prohibieron tales actos, los judíos de Antioquía e Iconio vinieron para incitar al pueblo en contra de los apóstoles. Echaron piedras a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyéndolo muerto. 9. Pablo y Bernabé se fueron para Derbe, a 32 kilómetros de donde predicaron el evangelio, y muchos creyeron en el Señor. Estaban muy cerca del paso en el monte Taurus conocido como las puertas de Cilicia, y fácilmente pudieron haber regresado a Antioquía por una ruta corta y sin peligro. Pero ellos prefirieron volver por el mismo camino que habían venido a pesar de sus enemigos. 10. De nuevo visitaron Listra, Iconio y Antioquía, confirmando las iglesias y estableciendo iglesias nuevas en los pueblos cercanos. En Italia se embarcaron y fueron al norte de Chipre a Antioquía en Siria. Fueron recibidos alegremente por la iglesia que los había enviado. Mapa del primer viaje misionero de Pablo. Total del recorrido: 2,250 kilómetros. Comentarios sobre el primer viaje misionero de Pablo. 1. Bar Jesús. Hechos 13, 6, 11. Bar Jesús, el profeta falso y mago, es un tipo del apóstata pueblo judío que procuraba apartar a otros de Cristo. Bar Jesús fue cegado como le ha pasado a Israel en el sentido espiritual. Romanos 1, 11, 25, esta ceguera solo era por algún tiempo. Versículo 11.
Estas palabras también indican la restauración venidera de Israel, porque la ceguera espiritual es solo por algún tiempo. 2. Juan Marcos. Hechos 13:13. Juan Marcos era el sobrino de Bernabé, Colosenses 4:10. Él acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero hasta Perga. Parece que se cansó de las persecuciones y las privaciones de modo que se volvió a casa. Esta falta de parte de Juan Marcos fue un motivo para que Pablo y Bernabé se separaran al comenzar el segundo viaje misionero. Bernabé estaba resuelto darle a Juan Marcos otra oportunidad para que demostrara su capacidad. Esta controversia nos revela mucho del carácter de Pablo y de Bernabé. En este caso Bernabé tenía razón, porque Juan Marcos llegó a ser un buen ministro del Evangelio, de lo cual Pablo mismo se dio cuenta. Toma a Marcos, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. 2 Timoteo 4:11. El Señor lo escogió digno de ser el escritor del segundo evangelio del Nuevo Testamento. Esto nos enseña que debemos demostrar paciencia y entendimiento para con los que fallan, y estar pronto a darles otra oportunidad de probarse dignos. 3. El apedreamiento de Pablo. Hechos 14:19. Sin duda, Pablo efectivamente murió en esa ocasión y por breve tiempo fue arrebatado al paraíso. Pablo se refería a esta experiencia cuando escribió a los Corintios. 2 Corintios 12:1-5. Cuando Pablo dijo que conocía a un hombre si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, él estaba escribiendo sobre él mismo. Amén. Gracias por terminar el curso, esperamos que sea de bendición y que ayude a muchos a conocer los inicios de la Iglesia y la fe cristiana. El arte de servir.